Imagina por un instante que aquello que llamas tú quizás nunca haya sido verdaderamente tú. Y si parte de lo que te impide acceder a tu potencial ilimitado no reside en tu cuerpo físico, ni los ecos de tu pasado, sino en un campo energético vibrante que envuelve tu cerebro en este mismo instante. Durante siglos, sabios y maestros ancestrales susurraron verdades profundas, que la humanidad a menudo habita en un estado de sueño, una especie de trance colectivo. Ellos creían firmemente que solo al desmantelar el entramado de nuestro condicionamiento mental, podríamos realmente despertar a una mente no humana, pero no en el sentido de convertirnos en autómatas sin emoción, sino de trascender los límites, las fronteras invisibles que la propia humanidad se ha autoimpuesto a lo largo del tiempo. Carl Jung, con su profunda sabiduría, nos recordaba que aquello a lo que resistimos persiste con tenacidad, pero aquello que miramos de frente, con honestidad y valentía, tiene el poder de transformarse. Y es precisamente aquí donde reside un secreto energético, un tesoro oculto que espera ser descubierto. Nuestro cerebro, lejos de ser una simple máquina que reacciona a nuestros pensamientos, es un lienzo maleable que se moldea y se redefine por la energía que le permitimos fluir a través de él. No se trata meramente de inteligencia en el sentido convencional, sino de acceso profundo, de un flujo armónico, de una coherencia vibracional que alinea cada aspecto de nuestro ser. Pero, ¿y si existiera una llave, un simple comando energético, tan elegante en su simplicidad que al ser activado pudiera catapultarte a un estado de enfoque extraordinario, de magnetismo personal inconfundible y de una claridad mental que supera con creces el promedio humano? Hablamos del tipo de claridad que monjes, alquimistas y maestros de antaño denominaban la visión del espíritu. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es una abstracción poética, sino una técnica real, accesible, simple en su ejecución, pero asombrosamente poderosa en sus efectos. Lo más fascinante es que puede empoderarte mentalmente hasta un punto en el que comenzarás a sentirte, a percibirte diferente. La fuente de este truco energético no es lo que podrías imaginar, y la verdad detrás de él podría cambiar tu perspectiva del mundo. A lo largo de incontables siglos, diversas culturas ancestrales han esparcido pistas, como migas de pan en un vasto bosque de conocimiento. Textos sagrados, símbolos intrincados grabados en piedra, intrincadas mandalas, cánticos resonantes que elevan el alma y hasta posturas corporales específicas. Pero, curiosamente, todos estos elementos convergían hacia una única práctica velada: la manipulación del campo electromagnético del cerebro humano a través de una intención deliberada y dirigida. Puede sonar complicado, ¿verdad? Y paradójicamente, esa misma complejidad aparente es la razón por la cual fue ignorada por muchos, considerada demasiado sencilla para ser tomada en serio y a la vez demasiado potente para ser enseñada abiertamente a las masas sin la debida preparación. En la venerable tradición del Vedanta, a esta práctica se la conocía como prana, el dominio de la energía vital que anima todo. Para los místicos del sufismo, era la reminiscencia continua de Dios, un estado de profunda devoción que generaba una conciencia alterada y expandida. Mientras tanto, en los enigmáticos escritos gnósticos, esta misma práctica se manifestaba como el silencio que atraviesa el tiempo, una quietud interna que trascendía las barreras de la linealidad. El hilo conductor, lo que todas estas tradiciones tenían en común, era el enfoque absoluto y singular en un punto energético específico, el centro entre las cejas. Sí, estamos hablando del famoso tercer ojo. Pero lo que pocos te han revelado es que este punto no es solo para visualizar, es un verdadero conductor, un transmisor de energía, un portal a dimensiones más sutiles de la conciencia. Cuando diriges tu energía hacia este punto con una respiración consciente, atención plena y una firmeza gentil, algo profundo comienza a transformarse en tu cerebro. Las ondas cerebrales desaceleran su ritmo y partes que antes permanecían adormecidas, como vastos continentes inexplorados, empiezan a pulsar con nueva vida. Y lo que es aún más impactante, comienzas a acceder a un tipo diferente de inteligencia. No esa lógica fría y calculadora a la que estamos acostumbrados, sino una mente viva, orgánica, intrínsecamente conectada con algo mucho más grande, una fuente de sabiduría universal. Es por esta razón que aquellos que cultivan esta práctica con suficiente dedicación reportan experiencias tan vívidas como intensos déjà vus, sueños lúcidos con una claridad asombrosa, intuiciones absurdamente precisas que desafían la lógica y, en ocasiones incluso,
una pérdida momentánea de la sensación de tiempo lineal. Este es un camino que invita a la exploración interior, a descubrir las vastas capacidades de tu propia mente. Si este viaje resuena contigo y te intriga saber más sobre cómo puedes activar este potencial dormido, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas revelaciones. Y ahora me gustaría proponerte una pregunta para reflexionar. Si pudieras acceder a una parte de tu mente que aún no conoces, ¿qué tipo de sabiduría o habilidad crees que te gustaría descubrir primero? Comparte tu visión en los comentarios, me encantaría leer tus pensamientos. Pero, ¿por qué algo tan fundamental y aparentemente simple ha permanecido oculto para la mayoría, relegado a los anales de la historia esotérica? Y, lo más importante, ¿cómo podemos integrar esta sabiduría de forma práctica en nuestras vidas modernas sin necesidad de retirarnos a una ermita en la cima de una montaña? Ahora vamos directo al grano. El truco energético que tiene el poder de reconfigurar tu cerebro no exige que creas en dogmas o filosofías complejas. Exige solo una cosa: que lo hagas. Y lo que es crucial, que lo hagas con presencia, con atención plena y sin distracciones. La técnica, conocida por innumerables nombres a lo largo de las eras, aquí la llamaremos enfoque respiratorio dirigido. Consiste en una combinación armoniosa de respiración consciente, visualización creativa y una tensión muscular mínima, todo ello para concentrar una energía sutil pero potente en el centro mental, entre tus cejas. El proceso es elegantemente sencillo. Siéntate en una posición cómoda, asegurando que tu columna esté recta pero relajada. Inspira profunda y lentamente por la nariz, contando mentalmente hasta 4 segundos. Luego, retén el aire suavemente por 2 segundos. Finalmente, exhala de manera controlada y pausada por la boca durante 6 segundos. Durante todo este ciclo respiratorio, mantén tus ojos cerrados y tu atención firmemente fijada en el punto entre tus cejas. No fuerces nada, solo observa como un testigo imparcial de tu propia experiencia interna. Después de varias repeticiones, comienza a imaginar, con la delicadeza de un pincel sobre un lienzo, que una luz sutil se enciende en ese punto, justo entre tus cejas. Es como si estuvieras activando un dispositivo interno, un interruptor oculto de tu conciencia. Con el tiempo y la práctica constante, es posible que comiences a sentir un leve hormigueo, una sensación de calor agradable o incluso un pulso vibrante entre tus ojos. Estas son señales inequívocas de que tu campo energético está respondiendo, sintonizándose, y cuanto más tiempo logres mantener este estado de enfoque y presencia, más profundamente tu cerebro comenzará a silenciar el ruido interno, esas voces incesantes y distracciones que a menudo nos asaltan. Comenzarás a sintonizarte con patrones de orden, de coherencia. Es como afinar un instrumento musical desafinado. Estás calibrando tu mente para resonar con frecuencias más elevadas, más claras, más decisivas y, en última instancia, más alineadas con tu verdadero ser. Los maestros de la antigüedad sostenían que este estado de atención interior profunda era la verdadera oración. No se trataba de una recitación de palabras aprendidas, sino de una escucha activa, un estado de receptividad profunda donde el yo pensante, el ego, con sus preocupaciones y limitaciones, se retira sutilmente, permitiendo que algo mucho más grande, más vasto y sabio comience a operar a través de ti. Sin embargo, existe un aspecto no de riesgo en el sentido de peligro, sino de una profunda transformación. Al intensificar este estado de conciencia, puedes empezar a percibir el mundo de una forma radicalmente diferente. Podrías sentir una distancia saludable de las normas sociales comunes, como si ciertos códigos mundanos perdieran sentido, como si estuvieras viendo la realidad a través de un velo que se desvanece, revelando una verdad más profunda, como si vislumbraras la esencia detrás de la Matrix de la vida cotidiana. Y es aquí donde muchos, al sentir la magnitud de esta nueva perspectiva, podrían dudar o incluso desear retroceder, porque ver con una claridad tan pristina, sin filtros ni ilusiones, puede percibirse, al principio, como una carga, una responsabilidad abrumadora. Sin embargo, cuando persistes en esta práctica aparentemente sencilla, algo extraordinario y progresivo comienza a suceder. No es un cambio instantáneo, ni siempre es lineal ni cómodo. Al principio es posible que te sientas más cansado de lo habitual, quizá un poco confuso,
o incluso emocionalmente más sensible. Esto ocurre porque tu cerebro está iniciando una reconfiguración profunda de patrones arraigados y tu cuerpo, acostumbrado al caos mental y a la incesante charla interna, percibe el nuevo silencio como algo extraño, quizá inquietante. Pero después de unos días de dedicación, a menudo llega un salto cualitativo. Comienzas a percibir detalles que antes pasaban completamente desapercibidos, como si el mundo se volviera más nítido, más vívido. El tiempo, antes una corriente incesante, parece desacelerar, permitiéndote saborear cada momento. Las palabras de los demás resuenan con una claridad amplificada, y las decisiones que antes parecían laberintos complejos, ahora se vuelven sorprendentemente obvias. Es como si una nueva inteligencia se estuviera anclando en tu ser, no una que debas forzar o adquirir con esfuerzo, sino una que observa con serenidad, siente con profunda empatía y anticipa con una sabiduría innata. En estados más avanzados y profundos de esta práctica, hay relatos de personas que han experimentado estados expandidos de conciencia, como experiencias fuera del cuerpo, series de sueños lúcidos de una coherencia asombrosa o visiones simbólicas que surgen espontáneamente durante la práctica. Esto, para la mente común, puede ser desafiante, incluso un tanto intimidante, porque la mente condicionada no sabe cómo procesar lo extraordinario, lo que escapa a sus categorías habituales. Y es en este punto que el concepto de deshumanización podría aparecer, pero no en el sentido de perder tu esencia humana, sino de trascenderla, de ir más allá de las limitaciones impuestas por la percepción ordinaria. Comienzas a moverte por el mundo con una libertad inusitada, como alguien que ya no está anclado por el miedo, por la prisa, por la repetición automática de patrones. Respondes a la vida con una deliberación consciente, en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente. Ves las situaciones con una perspectiva más amplia, antes de que te afecten emocionalmente. El místico persa Rumi, con su poética sabiduría, decía: «No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota». Y esta técnica comienza a otorgarte la sensación palpable de estar conectado con algo inmensamente más grande que tu nombre, tus problemas o tus ambiciones personales. Al acceder a este nuevo estado de presencia, con una mayor alineación interna también, comienzas a atraer a tu vida situaciones que exigen un mayor despliegue de tu ser. Personas diferentes, con nuevas perspectivas, aparecen en tu camino y el mundo parece responder de una manera más directa a tu energía. Esto sucede porque el universo, en su infinita inteligencia, comprende que estás listo para recibir más, para expandirte y para hacer más de lo que jamás imaginaste. Quizá esta sea la etapa más crucial de este viaje, porque es aquí donde la mayoría de las personas, al borde de una transformación profunda, tienden a desistir. Cuando empiezas a acceder a niveles más sutiles de la mente y la conciencia, la antigua versión de ti mismo no se desvanece en silencio. Por el contrario, a menudo grita, sabotea y trata de arrastrarte de vuelta a la comodidad de lo conocido, a los patrones familiares. Es lo que algunos llaman el colapso de la identidad, la parte más desafiante y a la vez más necesaria de este proceso de despertar. Comienzas a cuestionar cada aspecto de tu vida, tus hábitos arraigados, tus amistades, tu trabajo e incluso tus creencias más profundas. Cosas que antes parecían inamovibles y obvias, ahora resuenan vacías, carentes de significado. Y para colmo, las personas a tu alrededor quizá no comprendan lo que te está sucediendo. Pueden preguntarte: «Estás extraño, ¿por qué estás tan callado? ¿Estás bien?». Y es en ese momento que la duda, la incertidumbre puede volver a acecharte. El temor a aislarte, a estar enloqueciendo, a ir demasiado lejos en este viaje interior. Pero paradójicamente, este mismo temor puede ser una confirmación, una señal inequívoca de que el antiguo sistema de creencias y patrones se está desmoronando precisamente porque te atreviste a ver más allá. Carl Jung denominó a esto el proceso de individuación. Ese camino en el que el ego, que antes creía ser el centro absoluto de todo, es gentil pero con firmeza, forzado a reconocer la existencia de algo mucho más vasto, más real y profundo dentro de sí mismo. Y es en este instante crucial que te enfrentas a dos caminos: regresar a la familiaridad y aparente comodidad de tu antigua programación,
o atravesar valientemente esa noche oscura del alma para despertar verdaderamente. Quienes eligen persistir y cruzar ese umbral descubren algo raro y precioso, un núcleo de silencio inquebrantable dentro de sí mismos. Una parte de su ser que observa todo con ecuanimidad, pero no se enreda en el drama, que siente todas las emociones, pero no se pierde en ellas. Esta es la esencia de esa mente no humana de la que hablamos al principio. No porque sea fría o desapegada, sino porque es libre, libre del apego a los resultados, libre de la necesidad de validación externa, libre de la prisa incesante que define la vida moderna. Respondes a la vida con una deliberación consciente en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente. Ves las situaciones con una perspectiva más amplia antes de que te afecten emocionalmente. Después de que atraviesas el colapso de la vieja identidad y emerge la verdad de tu ser, comienza una nueva fase. Es más sutil, sí, pero también más desafiante en su profundidad. Te conviertes en una antena viva, receptiva a las sutilezas del universo. Las cosas a tu alrededor parecen responder a tu presencia con una sincronía asombrosa. Tus palabras adquieren un impacto resonante y los silencios se cargan de un significado profundo. Y es aquí donde muchos se preguntan, ¿qué hago con todo esto ahora que lo he descubierto? La respuesta es simple en su profundidad, pero poderosa en su implicación. Actúas con conciencia, con una atención plena en cada paso. El verdadero poder no reside en controlar a los demás o en aparentar sabiduría ante el mundo. Reside en mantener tu centro, tu equilibrio interno, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Comienzas a percibir, con una claridad cristalina, que tu energía, tu vibración, tu frecuencia, moldean activamente los acontecimientos de tu vida. Situaciones que antes parecían estancadas, ahora comienzan a desenredarse con fluidez. Conversaciones difíciles se vuelven oportunidades para la comprensión. Ideas que antes eran vagas se materializan con una velocidad asombrosa. No es magia en el sentido místico, es pura coherencia energética, la manifestación natural de tu alineación. Jesús, en su profunda sabiduría, enseñó: buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura. Este reino no es un lugar físico, es un estado interno de conciencia. Y cuando lo accedes, cuando lo habitas, naturalmente comienzas a actuar desde esa plenitud. Dejas de luchar contra el mundo, contra las circunstancias, y en su lugar comienzas a co-crear con la vida, en una danza armoniosa con el universo. Pero hay un detalle aquí que no puede ser ignorado. Cuanto más silencias tu mundo interno, más el mundo externo te pondrá a prueba. Entendimientos desafiantes, demoras inesperadas, provocaciones, todo parece surgir para verificar si ese nuevo tú es una realidad sólida o solo una hermosa idea. Y aquí es donde la práctica real, la verdadera integración, cobra vida. Actuar desde ese silencio interior, responder a los desafíos con verdad y autenticidad, mantener tu vibración elevada incluso en medio del caos. Lo que poca gente comprende es que las prácticas espirituales profundas no solo actúan en la mente, literalmente transforman la estructura física de tu cerebro. Esto no es solo poesía esotérica, es neurociencia de vanguardia. Estudios rigurosos realizados en meditadores avanzados, monjes tibetanos y yogis han revelado alteraciones reales y medibles en áreas cerebrales clave como el córtex prefrontal, el tálamo e incluso el sistema límbico, responsable de nuestras emociones más profundas. Cuando activas conscientemente el campo energético entre tus cejas y sostienes ese enfoque por días, semanas o meses, estás entrenando a tu cerebro para operar en una frecuencia diferente. Las ondas beta, aceleradas y ligadas a la ansiedad, comienzan a ceder su espacio a las ondas alfa y teta, asociadas con la creatividad desbordante, la claridad mental y los estados místicos de conciencia. Tu sistema nervioso aprende a permanecer en calma incluso en las situaciones de mayor presión. Tu capacidad de respuesta, tu agilidad mental, aumenta exponencialmente y tu impulsividad, esa tendencia a reaccionar sin pensar, disminuye significativamente. Y lo que es aún más fascinante, la conexión entre los dos hemisferios cerebrales se fortalece y se armoniza. Comienzas a unir la lógica analítica con la intuición profunda, la claridad con la sensibilidad, la razón con la visión expansiva.
Y aquí entra un detalle que, si bien no es peligroso, es transformador. Después de alcanzar cierto punto en esta evolución interna, simplemente no puedes volver a ser la misma persona que fuiste. Ver el mundo con ojos despiertos, desprovistos de velos, tiene su propio camino de adaptación. Percibes las conversaciones vacías, sientes la falsedad cuando alguien miente y notas patrones que la mayoría de la gente ignora por concreto. Esto puede hacer que te alejes de ciertas dinámicas o incluso que sientas una conexión más profunda y selectiva. Pero lejos de ser un aislamiento negativo, es una elevación, una elección consciente de tu entorno. Buda, en su iluminación, decía que el ignorante duerme como si ya estuviera muerto, pero el sabio vigila, siempre alerta, como si nunca durmiera. Y eso es precisamente lo que este truco energético hace. Te despierta, y una vez que despiertas, la Matrix de la ilusión ya no tiene control sobre ti. Una vez que la mente se transforma, todo se transforma. Pero lo más impresionante de todo es que ya no necesitas convencer a nadie, ni probar nada, ni dar explicaciones al mundo sobre quién eres. Tu sola presencia, tu vibración, ya transmiten el mensaje. Porque cuando tu energía está alineada, el mundo lo siente. Las personas se acercan a ti sin saber por qué, simplemente atraídas por tu aura. Los proyectos fluyen con una facilidad asombrosa. Las oportunidades se manifiestan y todo esto ocurre sin que tengas que forzar nada, simplemente porque te has convertido en alguien en profunda coherencia consigo mismo. Osho, con su visión radical, decía que la verdadera revolución no es ruidosa, es silenciosa. Sucede en lo más profundo de tu ser, en tu interior. Y ese es el estado final de esta práctica, un silencio interno tan poderoso, tan expansivo, que altera el mundo externo sin esfuerzo aparente. Caminas entre los demás como si llevaras un secreto, y de cierta manera, realmente lo haces. Este truco energético no es solo una técnica, es un recordatorio, un llamado ancestral a recordar lo que siempre has sido, pero que quizás olvidaste al perderte en los ruidos y distracciones del mundo exterior. No estás aquí para ser simplemente uno más en la multitud. Estás aquí para activar algo profundo dentro de ti que la mayoría ni siquiera imagina que existe. Y cuando haces esto, con humildad y sin alardes, el mundo, tu mundo, comienza a transformarse contigo. Ahora, respira hondo. Pregúntate, ¿he empezado ya a despertar o sigo distraído con lo que no importa? Sea cual sea tu respuesta, es un punto de partida. Si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior se encendió, eso es maravilloso. Si te ha gustado lo que has escuchado y te sientes inspirado a profundizar en tu propio camino, te invito de corazón a unirte a nuestra creciente comunidad. No te pierdas ninguna de nuestras exploraciones futuras. Suscríbete para ser parte de este viaje de autodescubrimiento y crecimiento colectivo. Y más que solo un me gusta o un comentario, me encantaría leer tus propias historias. ¿Has tenido alguna experiencia que se relacione con lo que compartimos hoy? ¿Qué fue lo que más te impactó o aprendiste de este contenido? Tu perspectiva es valiosa y enriquece a toda la comunidad. Nos encantaría escucharte.